Hola, mi nombre es Daini Lisset Montoya Vanegas, estudiante de Trabajo Social de séptimo semestre en el Instituto Universitario de La Paz. A través de este video voy a explicar acerca de la atención en salud para la vejez y el papel o el actuar del trabajador social en esta intervención. Para empezar, es necesario conceptualizar el término vejez. Según el Ministerio de Salud en Colombia, podemos identificar que la vejez es la última etapa del desarrollo de la vida. La vejez constituye en sí un proceso heterogéneo que a lo largo de la vida se van acumulando, entre otros aspectos, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas. También se conceptualiza o se define como el deterioramiento de alguna de las funciones orgánicas, físicas, psicológicas o mentales de la persona. También es necesario entender o comprender qué se entiende por persona adulto mayor. Según también el Ministerio de Salud en Colombia, las personas adultos mayores son aquellas que son consideradas sujetos de derechos, socialmente activos y con garantías. Y estas tienen unas responsabilidades respecto de sí misma, de su familia, de su sociedad, de su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Generalmente se determina que la persona adulta mayor es aquella que tiene 60 años o más de edad. Para poder contextualizar la temática de la vejez y la atención en salud para este sector poblacional o para este proceso de desarrollo de la vida, es necesario indagar o vislumbrar acerca de cuáles son los principales documentos, normativas, políticas, planes con los que cuenta en nuestro país Colombia para la protección y la garantía en la atención en salud para la vejez. La primera, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Esta está estipulada desde el año 2007 hasta el año de 2019. Actualmente no se ha hecho ninguna modificación. Por lo tanto sigue vigente. Esta política es una política pública cuyo propósito principal es visualizar, explicar cómo se debe intervenir ante la situación de vejez y envejecimiento en nuestro país. La otra es la resolución 1378 del 2015. Esta nos habla, o a través de ella legalmente se establecen disposiciones para lo que es la atención en salud y la protección social del adulto mayor, entre otros aspectos como la conmemoración también del adulto mayor. Y que es, el enfoque principal de esta exposición es las RIAs o las rutas de atención integral. Dentro de sus posturas o sus propuestas en cuanto a la promoción y mantenimiento de la salud, se encuentra la ruta de atención integral específica para la vejez, y en esta establece como una guía de atención integral que nos da el paso a paso sobre cómo debe ser la atención en salud para el adulto mayor o para la etapa de desarrollo de la vejez. Entendiendo entonces o visualizando entonces todo lo que comprende o compromete las RIAs, tenemos que el punto base de esta exposición va a ser, como hablar un poco de cómo debe ser esa atención en salud bajo lo que estipula esta ruta de atención integral para la promoción y mantenimiento de la salud en la etapa o en la edad de la vejez. Es necesario que entendamos que esta ruta está guiada o está ligada en cuanto a la promoción o a la ruta de promoción y atención en salud, y esta pretende o va dirigida a promover la salud, a prevenir el riesgo, a prevenir la enfermedad y a generar cultura sobre la ciudad o sobre la comunidad en cuanto a salud, en tanto a las personas, las familias y las comunidades. Todas estas atenciones son de carácter obligatorio. Ahora sí, entrando en materia, la ruta de atención integral para la promoción y mantenimiento de la salud tiene por objetivo lógicamente garantizar, es decir, sirve de garante para que el Estado, la familia, las comunidades, las instituciones, EPS, IPS y el propio adulto mayor garantice sus condiciones necesarias para esa atención integral, en cuanto a se promueva la salud, en cuanto a se prevenga el riesgo de contraer enfermedades y en cuanto se impulse a que
adulto mayor pues tenga o viva su vejez bajo una calidad digna. Aquí pues dentro de la ruta se establecen digamos acciones, actividades específicas o que guían todo lo que es la ruta, como es la valorización integral del estado de la salud del adulto mayor, como lo es la detención temprana de las alteraciones de salud en el adulto mayor, y como lo es también la protección específica de esas enfermedades prevalentes de la vejez, así como un aspecto muy importante que es la educación de la salud en el adulto mayor. Educación en cuanto al autocuidado, educación en cuanto a la educación comunitaria sobre cómo debe ser ese manejo, esa protección, esa dignificación del adulto mayor. Educación en cuanto al trato o a la calidad de atención prestada por las instituciones públicas y privadas especializadas en la salud, entre otros aspectos. ¿Qué se hace entonces en la atención a la salud? Se hace lógicamente, o como ya lo he venido hablando, una valoración integral, una detención temprana y protección específica para las personas adultas mayores. ¿Qué va a implicar entonces? Cuando el adulto mayor ingresa a un centro de salud, pues todo el equipo multidisciplinario, específicamente o en primera fila, enfermeros, médicos, incluso trabajadores sociales, psicólogos, la parte administrativa deben velar porque se cumpla todo lo establecido dentro de la ruta de atención integral en salud, para que la valoración sea completa y totalmente integral. En cuanto a la valoración física, auditiva, comunicativa, visual, en cuanto a que se verifique que este adulto mayor cuente con un certificado de vacunación completo, en cuanto se verifique los signos vitales, el peso, la talla, se evalúen también cuáles son las enfermedades prevalentes en el adulto mayor, antecedentes familiares, antecedentes de enfermedades anteriores, entre otros aspectos. También se debe hacer una valoración nutricional, es decir, se deben mirar las alteraciones como alteraciones en la cavidad bucal, enfermedades que puedan tender al adulto mayor a disminuir de peso, cómo es su alimentación, si la alimentación es adecuada, si cuenta con una situación económica adecuada para poder acceder a los insumos alimentarios, si tiene digamos algún tipo de exceso en el consumo de los medicamentos o si ha requerido la necesidad de la asistencia a un personal, si cuenta con una red de apoyo para evaluar su nivel nutricional. También en la valoración mental, pues se debe verificar si el paciente presenta alteraciones en su salud mental, se debe verificar si presenta algún tipo de trastorno de la memoria. Todo eso se hace a través de una valoración neurológica. Para ello existen diferentes test especializados en este ámbito. Para la valoración funcional, entonces se deben identificar si las actividades diarias como el bañarse, el cepillarse, el vestirse, el caminar, son realizadas de manera independiente por el adulto mayor, si la marcha y el equilibrio del adulto mayor es adecuado. También se debe analizar la valoración de la reproducción sexual. Reconocemos que uno de los principales afecciones en la salud de los adultos mayores, específicamente en el sistema reproductivo, pues puede ser en las mujeres como cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, en los hombres como cáncer de próstata, que pues son muy prevalentes en esta etapa del desarrollo. Y por último, la valoración sociofamiliar. En este tipo de valoración sociofamiliar, el trabajador social va a jugar un papel súper importante que más adelante se los explicaré. Bueno, entonces en sí, ¿cuál sería después de que se ha conformado y se ha contextualizado la atención en salud, se ha mirado desde el ámbito clínico cómo debe ser esa atención en salud? ¿Cuál sería entonces el papel o las acciones, el accionar del trabajador social en cuanto a la atención en salud a la vejez? Cuando se nos presenta un paciente adulto mayor, si estamos laborando dentro de una institución de salud o solamente por el hecho de ser trabajadores sociales y tener algún conocimiento de un adulto mayor que tenga una necesidad de protección de su salud integral, pues es necesario que tengamos en cuenta algunos aspectos a orientar.
Primero, pues debemos solicitar a ese adulto mayor o a su familia, si tiene algún acompañante, toda la información. Si cuenta, es muy importante reconocer si cuenta o no con un seguro social. Esto nos permitirá identificar cómo es la calidad de acceso a la salud por parte del adulto mayor. Identificar los contactos, su red de apoyo. También es necesario gestionar, si ese adulto mayor no cuenta con un seguro social, pues gestionar o asesorar a la familia para que se obtenga ese seguro social. Todo esto bajo nuestra función de gestores administrativos, en cuanto permitamos o garanticemos el acceso a la salud por parte del adulto mayor. Como tercer actuar, pues tenemos informar a la persona adulto mayor y a su familia sobre los servicios que se brindan en el centro de salud. Es necesario que ellos tengan claridad de cuáles son los servicios que presta el centro de salud y a cuáles de esos servicios tienen o pueden tener acceso el adulto mayor. También es necesario apoyar lógicamente pues al equipo multidisciplinario, como ya lo había explicado anteriormente, especialmente al equipo de salud y de salud mental. En cuanto a la valoración integral del adulto mayor, podemos servir de apoyo en cuanto a toda esa valoración inicial o atención primaria que se realiza al adulto mayor. Quinto, podemos hacer que es la función más importante que realizamos nosotros como trabajadores sociales, que es la valoración sociofamiliar en la atención con el adulto mayor. Esta valoración sociofamiliar va a tener unos componentes súper importantes a analizar. Primero, el componente familiar. Es necesario que identifiquemos si el paciente cuenta o no con un soporte familiar, si tiene una red de apoyo familiar, si el hogar o la familia con la que habita se presenta algún conflicto, si cuenta o no, o si tiene algún tipo de dependencia de soporte en la atención de la familia. También en el aspecto económico es necesario indagar si el adulto mayor cuenta o no con un ingreso económico como un salario mínimo, si es pensionado o no es pensionado, entre otros aspectos. En el aspecto de la vivienda, pues es necesario saber si ese adulto mayor tiene una vivienda propia, es arrendada, o si por el contrario está, ingresado a algún tipo de centro vida. Si las condiciones en las que se encuentra la vivienda son las adecuadas, es decir, si cuenta con todos los tipos de suministros y servicios públicos adecuados para asegurar su salud. También en cuanto al aspecto de las relaciones sociales, es necesario entender si el adulto mayor presenta algún tipo de aislamiento, si es un adulto mayor que no se puede contactar o comunicar con las personas, si las relaciones de amistad son buenas, si tiene una buena relación con su familia. También es necesario indagar acerca del apoyo de las redes sociales. Redes sociales como cuáles, como instituciones en las cuales se les pueda brindar apoyo al adulto mayor en el caso de abandono. Redes sociales como si presenten algún tipo de abandono o maltrato por parte de sus familias. Y además, como ya había mencionado, si cuenta con algún tipo de seguro social. Toda esta información la podemos recolectar nosotros como trabajadores sociales a través de la implementación de una ficha de caracterización sociofamiliar, que es la herramienta que más se utiliza en estos casos. Como sexto accionar tenemos y muy de la mano de lo que nos estipula en las RIAs, pues tenemos el punto de educar. Como trabajadores sociales tenemos esa función de educar a los adultos mayores y a sus familias sobre las problemáticas en salud, pero también aquí es necesario educar a la comunidad, educar a las instituciones encargadas de brindar estos servicios al adulto mayor, como los centros vida, sobre cómo debe ser y cuál es el correcto actuar en cuanto a las soluciones que se pueden dar para las problemáticas de la salud y factores de riesgo en el adulto mayor. Así como educar al adulto mayor sobre el autocuidado, sobre el control en medicamentos, en la asistencia necesaria a controles como los controles en cuanto a la tensión arterial, entre otros aspectos. El chequeo para verificar el cáncer de mama, el cáncer de próstata, entre otros. También la implementación de estilos de vida saludables bajo los recursos con los que cuente el adulto mayor y su familia. Un ejemplo muy claro es un paciente
con incontinencia urinaria, que es una de las enfermedades prevalentes en el adulto mayor, pues es necesario explicarle a ese adulto mayor y a ese paciente de una manera muy lúdica y muy dinámica la importancia del aseo constante. Otro punto, otro accionar es en el caso de abandono, si se identifica un caso de abandono, de maltrato intrafamiliar, de violación hacia el adulto mayor, pues nosotros como trabajadores sociales estamos encargados de articular la intervención de instituciones especializadas en este tema, como la Policía Nacional, como la Comisaría de Familia, como gestión social por parte de la alcaldía. Todo donde se pretenda la protección y la garantía de la integridad psicológica, física, emocional del adulto mayor. Como octavo accionar, pues tenemos que realizar seguimientos lógicamente a todos estos casos vulnerables para su prevención, para que que no se vuelva a reincidir en estos casos de maltrato intrafamiliar, para verificar que esos adultos mayores en estado de abandono pues sí puedan acceder o puedan ubicarse o acogerse en algún centro vida, en una casa del adulto mayor. También tenemos la mediación familiar y la mediación institucional. Nosotros como trabajadores sociales servimos de mediación entre el adulto mayor y su familia, o mediación entre el adulto mayor y la institución prestadora de salud, para que la comunicación y la calidad en la atención prestada sea la más adecuada. Y por último, pues también tenemos ese papel, esa función de evaluar y de velar sobre la calidad de atención que se brinda al adulto mayor en cuanto a su prevalencia de la salud. Toda la calidad prestada de esas diferentes instituciones, y esto lo hacemos a través de que por lo general en las instituciones de salud se encuentran, o en las entidades de salud se encuentran los sistemas de quejas y reclamos, en los cuales se verifica la calidad de atención prestada a sus usuarios, y específicamente pues en este caso al adulto mayor. Lógicamente esas son, digamos, a modo de resumen, las principales funciones o el papel o las actividades que puede realizar el trabajo social, pero sin embargo todo depende del contexto, de la situación y los requerimientos que exija el adulto mayor. Por ello debemos estar cada día especializándonos más en las normativas y en los planes nacionales de salud que surjan en cuanto a la atención del adulto mayor, para que la atención prestada por parte de nosotros profesionales en trabajo social sea la más eficiente, eficaz y de calidad, todo bajo el respeto de los derechos humanos. Quiero terminar con esta frase que dice: tus padres no te abandonaron cuando eras chico, no los abandones ahora cuando sean viejos. Muchas gracias.